Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno sigue tirando de la ley del aborto. Los dos espacios del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que negocian todavía cómo van a ser los detalles de esa ley. Lo que hemos sabido este viernes es lo que les avanzamos aquí en la SER, las cuentas del Ministerio de Igualdad. ¿Cuánto van a costar esas medidas que quiere meter en la ley el Ministerio, según el propio Ministerio? En total, 188 millones de euros al año. La medida más cara será el permiso maternal en el último mes de embarazo. ¿Y qué ocurre con la que más debate ha despertado, con la baja por las reglas más dolorosas, las que incapacitan a la mujer? Parece que hay acuerdo, o no en todo, según un poco quien hable. Igualdad da por hecho que las va a pagar el Estado. Lo puso en un tuit la ministra Irene Montero este viernes. Lo dijo su número 2. Pero Moncloa aclara que todavía hay que negociar y que quiere ver primero cómo van los trámites parlamentarios. Adela Molina. El Ministerio de Igualdad calcula que las bajas por reglas dolorosas costarían al Estado 43 millones de euros anuales, según la memoria económica de la ley del aborto a la que ha tenido acceso la SER. Ese texto lleva fecha del pasado 3 de mayo, aunque Igualdad especifica que es un primer cálculo y que las cifras definitivas se están cerrando todavía. Otras medidas planteadas en el borrador inicial de la norma y que todavía están en el aire, como rebajar el IVA de compresas y tampones al 0%, costarían 23 millones de euros y la regulación de un permiso maternal en el último mes de embarazo, 87 millones y medio. De momento, la única medida consensuada en el Gobierno es el permiso por reglas incapacitantes. Tanto la ministra Montero como su equipo de Igualdad han anunciado un acuerdo que Moncloa y el resto de ministerios implicados dirigidos por el PSOE aseguran, sin embargo, que todavía no está cerrado, que faltan detalles. Dicen que se sigue trabajando y que el texto no es definitivo, aunque esperan sacarlo adelante para su aprobación el próximo martes en el Consejo de Ministros. Por cierto, que dentro de esa ley, hoy lo destaca el diario El País, va la obligatoriedad de que se pueda abortar en centros públicos, de facilitarlo, que se pueda. Porque es un dato que les dimos en la SER ya en septiembre, el 85% de los abortos que se hacen en España son en clínicas concertadas o privadas. Esto, el derecho al aborto, esto también se está sustanciando en esta ley, que el aborto sea real en centros públicos. La noche nos deja también otro movimiento, otra declaración de Elon Musk, el multimillonario que anunció que iba a comprar Twitter, que se afanó en desactivar las resistencias de los dueños de Twitter, que no se lo querían vender, y que este viernes ha dicho que lo paraba todo. Después ha medio rectificado, asegurando que seguía comprometido con la compra. Pero no era exactamente una rectificación. Esta noche, Musk ha dado otro giro a los acontecimientos. Como sospecha que hay más cuentas falsas de las que admite tener esta red social, ha dicho que su equipo y él van a hacer una muestra aleatoria con 100 perfiles. 100 perfiles elegidos entre aquellos que siguen a la cuenta de Twitter en Twitter y que a ver qué descubren. Javier Levana, buenos días. Buenos días, Sergio. Sí, y además el fundador de Tesla también invita a más gente a hacer lo mismo, a coger 100 cuentas al azar de entre los seguidores de la de Twitter y ver cuántas son falsas, cuántas no son de personas reales. Musk, ya ha dicho esto en Twitter, claro, había anunciado que paraba la compra unas horas antes, pero esta noche ha hablado también antes que él el consejero delegado de la red social, Parag Agrawal. Ha dicho que espera que la venta de Elon Musk salga adelante, pero que no descarta otros escenarios. Amplía Nieves Goicoechea. Este anuncio se produce 15 días después de que Twitter anunciara que el spam y las cuentas falsas apenas llegan al 5% de los usuarios. La decisión de Musk supone una bajada de las acciones y quizá esta reacción de los mercados le ha llevado a decir en un tuit posterior que sigue comprometido con la compra de Twitter. De hecho, en estas últimas semanas Musk ha publicado cambios que le gustaría traer y hacer en la red social. Por ejemplo, volver al orden cronológico de la publicación de tweets y rechazar la aparición de noticias y comentarios falsos. En caso de que Elon Musk se eche para atrás en la compra de Twitter, debería desembolsar una multa de $1.000 millones. Es una condición reflejada en el acuerdo de compraventa. La compulsión internacional vuelve a reclamar atención. Por un lado, esta madrugada ha terminado en Washington la cumbre entre Estados Unidos y los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Están Vietnam, Singapur, Filipinas. No son a priori grandes potencias militares, pero hay que entender esto en la lógica de bloques, porque algunos de estos países hacen frontera directa con China y otros están muy cerca. Y China sigue
sigue cayendo del lado ruso. El gobierno estadounidense ha anunciado esta semana una inversión de $150 millones en la zona y este grupo de países ha reafirmado esta noche su respeto por la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. Mientras, la OTAN camina hacia una ampliación. Hoy se reúnen en Berlín los ministros de defensa de la alianza, con la adhesión de Finlandia sobre la mesa y con Suecia dando pasos en esa misma dirección. Sobre el asesinato de la periodista palestina de Al Jazeera en Cisjordania este viernes en pleno funeral, la policía israelí ha cargado, golpeado a patadas a quienes llevaban el ataúd a hombros y le han preguntado por esto hace unas horas a Joe Biden. Le preguntan los periodistas al presidente de Estados Unidos si condena esa acción policial y él evita decir que sí, pero pide que se investigue, que hay que investigar lo que ha pasado. El miércoles conocimos su asesinato, testigos decían que le habían ejecutado las tropas de Israel, que primero lo negó y después abrió una investigación que cierra ahora con la conclusión, dice, de que es imposible saber de dónde salió ese disparo. Un tiro en la cabeza. Victoria García. La investigación no es concluyente, dice el Ministerio de Defensa israelí, ya ha dado carpetazo al asunto. Expertos de la ONU creen que hay base suficiente para considerarlo un crimen de guerra y el presidente palestino quiere llevarlo ante la Corte Penal Internacional. El caso es que los restos de la periodista han recorrido la parte vieja de Jerusalén en un cortejo de miles de palestinos que terminó de nuevo convertido en una batalla campal con el ejército israelí. Disparos, empujones y a punto de caer al suelo el féretro con los restos de Sirín. El funeral ha terminado con más de medio centenar de arrestados por ondear la bandera palestina y 4 personas hospitalizadas. En deportes, la Liga a punto de acabarse y algunos equipos ya mueven ficha de cara a la próxima temporada. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es el caso del Español, que ya ha salvado ni siquiera esperado a final de temporada y ayer anunció la destitución de su entrenador Vicente Moreno. Hoy Luis Blanco, de forma interina, se sentará en el banquillo en el Español Celta, que abre la jornada 37. El otro nombre propio es el de Julen Lopetegui, que según ha informado Radio Sevilla, tiene muy complicado continuar la temporada que viene como entrenador del equipo hispalense. Mañana, jornada con horario unificado, puestos de Champions, resto de competiciones europeas y descenso aún por decidir, mientras que el que puede ser hoy de primera es el Almería, que ganó anoche 0-2 a la Real Sociedad B y que con una derrota esta tarde del Valladolid ante la Ponferradina conseguiría el ascenso. Viene otro día de sol, de calor, pero con alguna tormenta ya, como en verano. El tiempo, Ricardo García, buenos días. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Hoy se espera mucho sol en la mayor parte de España, aunque vamos a encontrar sobre todo en el norte más nubes que en días anteriores, que se irán despejando a medida que vaya avanzando el día. Ojo, porque a media tarde es posible que en zonas del interior como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Madrid, así como en Navarra y País Vasco, nos podemos encontrar con algunas tormentas que irán acompañadas de fuerte viento e incluso granizo. Aún así, temperaturas altas en toda España, entre los 25 y 30 grados de máxima, sobre todo en zonas de Andalucía y con mínimas más elevadas que en días anteriores. También destacan los 34 grados de Badajoz y Lleida, o los 33 de Toledo. Visitar el Jardí de Nit és realment una altra història. Les rutes d'arqueologia és explicar de jaciments, d'intervencions que s'han fet en algun moment a la ciutat. Y si están en Barcelona o cerca, esta noche pueden visitar alguno de sus 75 museos. Que abren para la Noche de los Museos, una celebración cultural con 120 exposiciones de entrada libre, 60 actividades y visitas guiadas como estas que escuchábamos. Para, por ejemplo, saber más sobre el acueducto romano, gracias a los expertos, o visitar el Jardín Botánico en plena noche. Pero vamos, de momento, con lo de la mañana. Empieza Matinal Ser, con Carlos Ródenas y David Nieto en la técnica y Javier Levan a la producción. Matinal Cadena Ser. La guerra de Ucrania ha dado una sacudida tremenda a todo el orden internacional. Ha alterado posiciones, estrategias, alianzas y el movimiento sigue. Esta noche el presidente Zelensky ha asegurado que su prioridad es liberar Ucrania de las tropas de Putin rápidamente, mientras combaten en el este y el sur para frenarlas. Según sus datos, el ejército ucraniano ha expulsado a las tropas de Rusia de más de 1.000 poblaciones, de 1.015 desde el inicio de la guerra. Y aunque Zelensky diga eso de rápidamente, nada indica que esto vaya a acabar. Así que en el espejo de Ucrania se ha
mirado Finlandia, que fue invadida por la Unión Soviética en el 39 y que ahora pide entrar en la OTAN, algo que pone de los nervios a Rusia. Hoy el Partido Socialdemócrata de ese país, que siempre ha estado en contra de entrar en la alianza, va a anunciar su posición definitiva y todo apunta a que será favorable. El debate en el Parlamento empieza el lunes, pero además lo que se espera es que Suecia avance en esta misma dirección ya. Es cuestión de horas. El domingo puede dar el paso, porque de hecho el gobierno de ese país ya tiene un informe que dice que entrar en la OTAN tendría un efecto disuasorio ante posibles ataques. Con todo esto encima de la mesa, hoy se reúnen los ministros de defensa de los países de la OTAN. Estados Unidos apoya el ingreso de los 2 nuevos miembros, pero se opone Turquía. Y para que puedan entrar en la alianza es necesario el voto a favor de todos los miembros. Informa desde Estambul Lluís Miquel Hurtado. El presidente Erdogan ha abierto la puerta a un veto turco a las aspiraciones de Finlandia y posiblemente de Suecia. En un discurso ayer se quejó de que en ambos países se refugian miembros de organizaciones que Ankara considera terroristas. En concreto se tratan de la guerrilla kurdo-turca PKK y de la cofradía del predicador Fethullah Gülen, acusado del golpe de Estado fallido de 2016. Así se expresó el líder turco. Seguimos de cerca lo acontecido respecto a Suecia y Finlandia, pero no lo vemos positivamente. Los países escandinavos, por desgracia, se comportan casi como albergues de organizaciones terroristas. La entrada de nuevos miembros en la Alianza Transatlántica requiere del consenso de sus 30 países miembros. Eso significa que Turquía podría bloquear el acceso de finlandeses y suecos, algo que podría dar pie a una nueva crisis con el socio más oriental en un momento delicado. La última crisis, por cierto, se produjo a raíz de la compra turca de baterías antiaéreas rusas. Este viernes, además, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le ha pedido un alto el fuego al ministro de Defensa ruso. Ha sido la primera conversación entre ambos, entre responsables de defensa de Estados Unidos y Rusia, desde que empezó la guerra. Pero la guerra y sus consecuencias añadidas siguen. Saben que todo esto disparó todavía más el precio de la luz, de ahí que el gobierno haya propuesto y logrado aprobar el mecanismo para poner un tope a lo que pagamos por el gas, que arrastra todo lo demás. Esa llamada excepción ibérica ya está aprobada y hoy se publica en el decreto, hoy se publica el decreto en el BOE. Nos va a servir para pagar menos, en principio ya en junio. Sira Valdés. Aunque tal y como explicó la vicepresidenta Teresa Rivera, la aprobación definitiva por parte de Bruselas aún puede demorarse hasta 2 semanas más. El tope al gas, cuya entrada en vigor se fijará por orden ministerial, se dejará notar ya en la factura de junio, según las estimaciones del Ejecutivo. Una factura que será, apunta Jorge Morales, director de Próxima Energía, en torno a un 30% más barata que la del mes de abril. Si estamos en una tarifa variable, en una tarifa vinculada a ese precio mayorista, estamos hablando de que va a ser una bajada del orden del 50% respecto al recibo de marzo, que ha sido el más caro de la historia, y del 30% respecto del de abril. Así, frente a los 125 euros que el consumidor medio pagó en su factura de abril, según el modelo de Facua, que descarta segundas viviendas, la de junio rondaría los 88 euros, una rebaja que desde la Organización de Consumidores consideran insuficiente, aunque aseguran que conseguirá que la tarifa regulada vuelva a ser mucho más ventajosa que las que ofrece el mercado libre. Rubén Sánchez es su secretario general. El tope al gas que aprueba el Gobierno es una medida insuficiente. Vamos a seguir sufriendo facturas desproporcionadamente altas en la electricidad, pero en cualquier caso va a tener un impacto positivo frente a lo que hemos vivido en estos últimos meses. Pagaremos una factura menos elevada que además estará muy por debajo de las ofertas del mercado libre. Aunque, dice el Ejecutivo, también los consumidores con tarifa fija se beneficiarán del tope al gas cuando tengan que renovar sus contratos en el mercado libre. Bueno, con esto deberían ir bajando también los precios de los alimentos en las próximas semanas. Ya se ha moderado un poco esa inflación, que crece algo menos que el mes pasado. Entonces, el mes pasado pagábamos por ir a la compra, para comer, un 10% más que el año pasado. Ahora, un 8,3%. Es menos, pero sigue altísima. Y lo cierto es que baja el total. Pero muchos de esos productos de la cesta todavía no han bajado. ¿Quién se está quedando el dinero? Jordi Fábrega. 6 de cada 10 productos de los que computa el INE para elaborar el IPC ha incrementado su subida de precios en el mes de abril. Un 42% se ha encarecido el aceite de oliva, un 25% la pasta, más de un 20% los huevos, la harina, la leche y las legumbres suben casi un
14%, y solo bajan los precios energéticos, los de la electricidad y los de los combustibles. ¿De quién es la culpa? El secretario de Estudios de Comisiones Obreras, Carlos Gutiérrez, lo tiene claro. La inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, se ha acelerado. ¿Y esto por qué es? Porque los empresarios están repercutiendo el aumento de los precios de los costes de producción a los precios. ¿Para qué? Para mantener sus márgenes de beneficios. Esto quiere decir que es la avaricia de los empresarios la que está provocando una espiral inflacionista. Los empresarios responden que es justo lo contrario, que el hecho de que la inflación subyacente sea la mitad que la general demuestra que los empresarios no están repercutiendo el aumento de costes que sufren en los precios de venta finales. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 15.583. Serie 57. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En la política, el tema de las últimas horas pasa por lo que les venimos contando aquí en la SER, que Macarena Olona, la candidata de Vox en Andalucía, poco tiene que ver con Andalucía, que ella es de Alicante y que se empadronó allí en noviembre en casa de un amigo. Ni es la propietaria de la casa, ni tiene un contrato de alquiler. Es más, cuando le hemos preguntado al dueño, al presidente de Vox en Granada, ha dicho que Olona lo que es pasar por allí poco, que no va mucho, que la empadronó por amistad. Para el PSOE todo esto es de dudosa legalidad, para Ciudadanos directamente un fraude electoral. Guillermo Lerma. Sí, los más críticos, los grupos de la izquierda que acusan a la candidata de Vox de saltarse la norma solo para concurrir a las elecciones andaluzas. Juan Espadas, PSOE, Inma Nieto y Esperanza Gómez por Andalucía. Pues volveremos efectivamente a ver el cambio de empadronamiento de la candidata de la presidencia de la Junta de Andalucía a donde realmente está viviendo y a donde realmente seguramente volverá, ¿no? No nos extraña porque esa señora no conoce Andalucía, no la quiere y lo peor, no la respeta. Lo preocupante de Vox no son estas salidas de tono, sino sus políticas, su agenda económica. En Ciudadanos las reacciones cambian si se pregunta en Madrid o en Sevilla. Lo que para Edmundo Val es un fraude es tratar de burlar la aplicación de la ley. Para Juan Marín es de lo más normal. Me da igual por la provincia que vaya, no hay ninguna norma que le impida a nadie ir por una provincia o por otra, sea de donde sea. Lo que le deseo es suerte. Y en esa línea también la reacción del PP. Su coordinador general, Elías Bendodo, elude la polémica. Ninguna valoración. Yo insisto, nosotros vamos a seguir hablando de lo que preocupa a los andaluces, mientras otros están en otras historias, que si se han presentado tarde, si se han presentado mal, viven en un sitio, viven en otro. Supongo que los órganos correspondientes decidirán si es correcto o no, se ha limitado a decir el también consejero de Presidencia andaluz. Y una historia de la que hemos ido conociendo detalles en las últimas semanas, otro caso de violencia machista que ilustra muy bien las dificultades a las que se enfrentan las víctimas, desde luego, pero también lo complejo que puede ser para la justicia lidiar con algunos de estos casos y que por eso es necesaria tanta atención y todos los recursos. Es el asesinato de una mujer en Barcelona que había denunciado a su pareja, a la que condenaron 2 veces, pero volvieron a vivir juntos. Ella ya con protección policial asignada. Había una orden de alejamiento, se rompió porque volvieron a vivir juntos, ella estaba mal y al final él la mató. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Estaba sola, tenía adicción a las drogas, una familia con antecedentes de quien se había alejado y una pareja que la maltrató durante años. Ella llegó a denunciarle, no una, sino 2 veces, y las 2 veces el tribunal le condenó por violencia de género, según explican fuentes judiciales a la SER. En la segunda ocasión, sin embargo, la mujer intentó retirar esa denuncia y en el juicio, en julio, no quiso declarar contra él. En agosto el hombre salió de prisión y llegó la segunda sentencia, 9 meses más por lesiones contra ella. También una orden de alejamiento y un dispositivo de emergencia, un botón para que la víctima llevara encima y avisar a la policía al instante si le veía. No lo usó porque volvió a vivir con él. En noviembre, presuntamente, el hombre la mató y escondió su cuerpo bajo la cama. Los Mossos encontraron el cadáver 4 meses después en un contenedor en la Granada del Penedès. Su caso, reconocen fuentes de la investigación, encarna la complejidad de la violencia de género, porque la justicia le dio instrumentos de protección, pero la dejaron sola. Nadie la ayudó a salir del ciclo del maltrato, de la rueda de episodios de tensión, agresión y luego reconciliación. A los 82
89 años ha muerto este viernes Teresa Berganza, una voz mezzosoprano, premio Príncipe de Asturias de las Artes, una de las cantantes más importantes de todo el siglo XX, reconocida a nivel mundial, referencia de la música lírica. Dani de la Fuente. Empezó a estudiar canto y de repente estaba cantando en el mundo. Vamos, de repente, no. Después de estudiar una barbaridad. Además de canto, Teresa Berganza estudió piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo. Siento la música, la llevo dentro, toda la música. Fue la primera mujer y cantante en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además de premio Príncipe de Asturias de las Artes, ha recibido el Nacional de Música o la Legión de Honor francesa. El premio mayor que he tenido no ha sido los aplausos, ha sido la vida tan bonita entregada a la música. Es una de las voces líricas más emblemáticas de nuestro país. Ha interpretado por todo el mundo óperas de Rossini, Mozart y Bizet, siendo reconocida mundialmente por su técnica, musicalidad y presencia en escena. Retirada desde 2008, Berganza ha muerto en el Escorial a los 89 años. Pues me he ido y se ha acabado. Como soy creyente, sé que hubiera otro sitio mejor. Matinal Cadena SER. Y atención al caso del activista y exmilitar Mohamed Ben Halima. Las delegaciones de Amnistía Internacional de Túnez y de España van a pedir medidas de urgencia para intentar evitar que lo maten. Él estaba aquí, en Valencia, pero en marzo el gobierno español lo extraditó a Argelia, que lo reclamaba. Primero para juzgarle en un tribunal ordinario, después decidieron que en uno militar, sin que él estuviera siquiera presente, y lo han condenado a muerte. Informa Sonia Moreno. El activista y exmilitar argelino residía en España, donde había solicitado protección internacional por ser perseguido en su país tras criticar y desvelar información del ejército. Sin embargo, a finales del mes de marzo, el Ministerio del Interior lo deportó a Argelia, unos días después de que Argel mostrase su enfado por el apoyo de Pedro Sánchez al plan de autonomía marroquí. Amnistía Internacional denuncia la sentencia a pena de muerte a Alfonso López, portavoz sobre Norte de África de Amnistía Internacional España, en declaraciones a la SER. Hay que recordar que si bien es cierto que hay en Argelia una moratoria en las ejecuciones de la pena de muerte, no es menos cierto que siempre cabe el riesgo de que esta moratoria, que es una decisión del gobierno argelino, se pueda romper y puedan cambiar su posición ante la misma. El Tribunal Militar lo acusa de unirse a un grupo terrorista, comprometer la seguridad e integridad del territorio nacional y difundir información falsa. En Estados Unidos escasea desde hace meses la leche en polvo para bebés. La pandemia, el cierre de una fábrica, un cúmulo de acontecimientos dispara las alarmas, porque algunas madres denuncian ya que no tienen leche suficiente para que sus hijos puedan comer. Informa desde Washington Víctor Sancho. El pánico entre los padres de Estados Unidos ante la escasez de un producto tan esencial como la leche en polvo para bebés ha obligado a la Casa Blanca a tomar medidas para garantizar un suministro ahora mismo bajo mínimos, con los comercios sin un 43% de las existencias habituales y poniendo al país en una situación crítica. A la falta de suministro pandémica se le ha unido el cierre desde febrero de una planta de producción de una de las pocas empresas que monopolizan el mercado y la retirada de sus productos, generando un enorme problema que ha obligado a la clase política a actuar. La Cámara de Representantes va a investigar qué ha pasado para llegar hasta este punto. Y desde la Casa Blanca se está presionando para acelerar la producción, se está vigilando el aumento de precios artificial aprovechando la situación y se potenciará la importación de leche en polvo para garantizar el suministro. Era prácticamente el único país del mundo que mantenía un hermetismo total respecto a los afectados por la pandemia, Corea del Norte. Y eso a pesar de su relativa cercanía con el punto en que empezó todo, con el mercado chino de Wuhan. Al final, el país sometido al régimen de Kim Jong-un ha reconocido más de 300.000 casos y sus vecinos de Corea del Sur se están movilizando ahora para enviar vacunas. Julio Guerra. Porque en el régimen de Kim Jong-un no se ha administrado ni una sola vacuna. Llegaron a rechazarlas del mecanismo COVAX. El problema de Corea del Norte es ese, por un lado, y que se enfrentan a Omicron, una variante más contagiosa. Y es un problema para todo el mundo. Con un país entero sin inmunizarse, aumenta la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Alfredo Corel es catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid. Personas que ya están inmunizadas, el virus se va a reproducir menos dentro de ellos. Por lo tanto, tiene menos papeletas de producir nuevas variantes. Pero gente sin vacunar o sin inmunizar
analizar. Hay un caldo de cultivo para posibles variantes. Esta semana, por primera vez, la televisión del país ha emitido imágenes en las que aparece Kim Jong-un con mascarilla. El país ha confirmado un solo fallecimiento y el dictador habla de una fiebre de origen desconocido. Aunque han confinado a la población, les instan a seguir manteniendo los centros de producción de un país empobrecido. En Matinal, los deportes. Recta final de la Liga. Héctor González, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana será jornada de transistores con hasta 9 partidos de Liga a la vez dentro de esa penúltima fecha en el campeonato que se abre hoy con el Español Celta a las 6:30 de la tarde. Intrascendente lo clasificatorio este partido, pero con una novedad en el banquillo. Vicente Moreno ya no es técnico perico. Se venía de una situación traumática de descenso. Hemos ido alcanzando los objetivos que se marcaron, pero tampoco debemos ponernos una careta y en los últimos tiempos el ambiente ha estado enrarecido. Seguramente la mejor decisión a día de hoy es esta. El entrenador interino del Español en los 2 partidos que quedan será un hombre de club como Luis Blanco. Mañana esos 9 choques a las 7:30 de la tarde con varias cosas aún por dilucidar. Sevilla y Betis se disputan la 4ª y última plaza Champions, Real Sociedad y Villarreal. Además en duelo directo, ¿quién va a Europa League? Con el Athletic al acecho y por abajo ya ha descendido el Levante. Mallorca y Alavés aún quieren agarrarse a primera, fuera del descenso, pero aún sin salvarse están Cádiz, Granada y Getafe. Pese a que muchos se la juegan, no deja de ser mes de mayo y muchos equipos miran ya al futuro. Es el caso del Sevilla, donde el ciclo de Julen Lopetegui parece llegar a su fin. Manolo Aguilar, Radio Sevilla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el club consideran que Lopetegui ha terminado un ciclo que se le ha caído al equipo en los últimos partidos de la temporada. Además, la afición no quiere seguir con Lopetegui la próxima campaña y el propio técnico se está dando cuenta que él ha bajado y que el equipo ha bajado en la última campaña y que un desgaste evidente en las 3 temporadas que ha estado en el Sevilla. Aún consiguiendo Champions, en el Sevilla está prácticamente decidido que Lopetegui no va a seguir. Hay un obstáculo, 2 años más de contrato que desde un punto de vista y desde el otro suponen que habrá una resolución favorable. Gracias Manolo. En segunda división el Almería ya acaricia el ascenso. Anoche ganó 0-2 a la Real Sociedad B y de hecho puede conseguirlo hoy de forma matemática si el Valladolid pierde contra la Ponferradina. El conjunto andaluz será de primera, mientras que el Eibar, que ahora mismo es segundo y en posición de ascenso directo, juega en Butarque contra el Leganés. Fuera de España, en Inglaterra se juega la final de la Copa entre el Liverpool y Chelsea y el noruego Erling Haaland disputará su último partido como futbolista del Borussia Dortmund antes de marcharse al Manchester City. Al margen del fútbol, hoy termina la fase regular de la Liga ACB de baloncesto, jornada unificada desde las 9:15 de la noche, con UCAM Murcia, Gran Canaria y Bilbao aún con opciones de ser octavos, es decir, plaza de playoff, y por abajo 4 equipos intentarán evitar las 2 plazas de descenso: Andorra, Zaragoza, Fuenlabrada y Burgos. Estos 2 además se enfrentan entre ellos. En motociclismo, Gran Premio de Francia en el mítico circuito de Le Mans, hoy clasificaciones en MotoGP, llega líder del Mundial Fabio Quartararo, el francés, y Marc Márquez sigue sin verse peleando por el título. He visto que no estamos para luchar por el Mundial. Por mucho que quieran, no estamos para luchar por el Mundial, así que es también entender y marcarse objetivos realistas. No te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar al top 10. Sería frustración tras frustración. Y por último, en el Giro de Italia, un español de Lebrija, Juan P. López, sigue como líder de la carrera después de 7 etapas, 4 de ellas con la magia rosa. Sí, ha sido un día bastante peligroso, pero hemos jugado las cartas como hemos hablado, ¿no? Con la ayuda de todo el equipo, cada corredor por corredor hemos conseguido mantener el maillot rosa. Hoy, 8ª etapa con salida y llegada en Nápoles. Es la favorita en las casas de apuestas. La primera, la canción de Ucrania, seguida de Reino Unido, de Suecia, de Italia. Pero ojo con la quinta, que nadie se confunda, que rompe caderas. Y no se confundan, señores y señores, yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay imitaciones. Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo. Video, just so more. Esta noche
noche es Eurovisión, final a la que llega Chanel, la representante española, después de haber sorprendido mucho en Europa. Su actuación es la más vista en YouTube, así que puede haber sorpresa después de tantos años en los que no, en los que solo ha habido frustración de Eurofan. Hace 21 años que no quedamos entre los 6 primeros. Chanel actúa hoy de 10ª, entre medias un montón de baladas, así que a ver qué pasa. De momento nos vamos, se quedan con el Cine El Nasser, con Pepa Blanes. La información vuelve como siempre en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Que tengan un feliz sábado. Yo siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay imitación. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.